Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo también para las personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en este segmento de Matrimonios en Acción, hoy con unos invitados especiales. Así que, doctor Jiménez, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bien, a Dios gracias, empezando el mes y con un tema interesante el día de hoy, entre el matrimonio y la vida laboral. Tenemos también unos invitados especiales, ellos contarán eh, lo especial que Dios ha conformado su familia y son Miguel y Sandy. Miguel y Sandy, buenas tardes, si gustan presentarse, por favor. Claro que sí. Primeramente, muchas gracias. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir con ustedes la palabra. Mi nombre es Miguel y mi esposa Sandy. Somos la familia Carrillo. Tenemos 5 hijos varones de muy diferentes edades y nos dedicamos al comercio. Así es, a mí mucho gusto. A mí Dios me permitió estar en casa. Yo no salgo, yo estoy trabajando en casa y le ayudo un poco en el trabajo a mi esposo, pero principalmente en el cuidado del hogarín de mis hijos. Así Y es. entonces el día de hoy vamos a platicar cuatro personas con una experiencia diferente. En nuestro caso, mi esposa trabajó hasta 2 años más o menos de matrimonio y luego yo me dediqué a una empresa de diagnóstico. Y en el caso de Miguel y Sandy, ellos tienen un negocio que tienen un ámbito diferente, pero que eso nos permite entender de parte de Dios que para Él no hay imposibles, sino que Él ha puesto cada cosa en su sitio. Y entonces, antes de que empecemos cada uno dar nuestro testimonio de qué ha hecho Dios, basado en algunas reflexiones que hagamos, pues sí vale la pena poner dos fundamentos. Dios establece el trabajo. Es más, antes de casar a Bueno, doctor Jiménez, creo que estamos teniendo problemas. Dios, el Señor tomó al hombre y Adán tenía mucha galleta y poco en qué invertir en ese tiempo después de que le pusieron y lo, Doctor Jiménez, creo que estamos teniendo problema con su audio, su señal. perdón, una falla técnica. Entonces lo puso a cuidar y lo puso a guardar. Dos verbos que establecen el compromiso que adquirimos cuando Dios nos da un trabajo. Segundo fundamento, Dios también diseñó el matrimonio y la familia y estableció en Génesis 1:27 y 28, primera parte dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y Dios los bendijo. O sea, él establece la relación matrimonial y los bendice. Y al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el trabajo es una tarea asignada de bendición de parte de Dios. El matrimonio es una relación bendecida por Dios. Vale la pena en esos dos contextos y con estos dos elementos dejar estos fundamentos eternos para que entonces entremos ahora sí a la experiencia de cada uno de nosotros en tres vertientes. ¿Dónde está la raíz? ¿Dónde cada uno de nosotros ha vivido la raíz del conflicto que se genera frecuentemente en el matrimonio
entre la relación matrimonial y la actividad laboral. Todos hemos vivido algún punto en que compiten por tiempo, ¿no? Compiten por nuestro tiempo. Esa sería una primera reflexión. La segunda es, ¿son enemigos o requieren coexistir y lograr que tengan armonía? Entonces, cada uno de nosotros dirá qué le parece. Y el último, ¿cómo ayuda el establecer prioridades a la actividad laboral y a la relación matrimonial y familiar? Y como cuarto, para que cada uno ya los dejo participar, es cómo hemos resuelto o desarrollado la armonía entre ambas, desde el enfoque de nuestras esposas y de nosotros mismos. Entonces, si quieren, empezamos por Sandy. Bueno, ¿dónde está la raíz del conflicto del matrimonio? En mi caso personal, en estar en casa, bueno, ¿qué pasa? Que el esposo pasa mucho tiempo fuera del hogar, ¿no? Pudiera ser. En nuestro caso era que desayunábamos trabajo, comíamos trabajo y cenábamos trabajo, ¿sí? Todo el tiempo mi esposo estaba estresado por la provisión y yo sí confiaba en el Señor, pero entonces, no me ponían en el lugar de él, ¿no? En el lugar de él porque él es el responsable. Yo confiaba, pero él tenía que trabajar, y no me ponía en su lugar, no le comprendía esa preocupación que él tenía. Y también muchas veces es el afán de que esté lista la ropa, bien, todo bien arreglado, todo bien limpio, ¿verdad? Entonces, como decían las abuelitas, ¿no? Los quehaceres nunca se acaban en la casa. Entonces, yo creo que esos también, ese afán de tener todo pulcro, todo impecable, los niños bien así. Entonces, yo creo que eso también causa un conflicto y no un gozo como debería de ser. Entonces, es un pesar, muchas veces es un pesar estar en casa en lugar de tener ese valor tener entender ese privilegio que Dios me dio de estar en casa. Yo creo que ese para mí fue un conflicto en lo personal. Así es. Mike. Bueno, yo creo que también no es lo mismo porque yo tenía que trabajar. Entonces, pues empezábamos con nuestro matrimonio en el proceso de conocer a Cristo. Y entonces ahí fue donde empezó Miguel a estar fuera de casa. ¿Por qué? Porque tenía que priorizar primero lo que es el alimento. Pensaba, si no trabajo, no voy a comer. Si no trabajo, ya estaba un bebé. Entonces, yo creo que esa fue una la raíz, pero yo creo también que la médula de esa raíz, la médula espinal, fue que no confiaba en Dios. Eso fue un caos, porque el no confiar en Dios no me permitía, ¿sí? Dejarle mis cargas a Dios, mis afanes a Dios. Los cargaba yo y ya, pues sí pesaba, es una carga diaria de saber que tienes que salir a trabajar. Todavía que salía a trabajar, llevaba el trabajo a casa para que Sandy me apoyara, ¿no? Yo no pensé en ella sí pensaba en mí, pero yo no pensaba en ella. Entonces eso fue también un conflicto. Mucho tiempo fuera de casa y desestabilizó nuestra armonía tremendamente, ¿no? Confiar mucho en el trabajo, si no lo hacía yo, ¿quién lo iba a hacer? Si no lo voy y trabajo, ¿quién va a tener de comer? Entonces, ahí fue nuestro proceso. Ujú. Sí, yo consideramos que esa es la raíz, en nuestro caso y en muchos casos, del conflicto. Así es. Pues sí, nosotros algo semejante, pero bueno, yo en ese entonces, hace años ya también, cuando sucedió este tipo de cosas, pues yo aunque me dedicaba a la casa y todo el día estaba ahí, pues sí se afana uno como dice Sandy, te afanas por que todo esté en orden, que todo vaya funcionando bien, pero se mete uno mucho en el hacer y en el hacer y en el hacer,
y la verdad nunca acabamos. La verdad es que siempre el quehacer está ahí y siempre o hay más pero no deja de haber. Entonces, y sí, el tener también a los hijos, que estén estudiando, que estén creciendo, todas las atenciones que se le da a los hijos, ¿no? Entonces, pues siempre uno le pone más atención en todo lo que tenemos que hacer, menos en el ser. Y yo creo que cuando ahí nos perdemos en solo en el hacer y ver que todo esté a la perfección, porque además yo era muy perfeccionista, a lo mejor todavía tengo algo, pero creo que ya no como hace años, pero sí nos gana el quehacer en la casa. En este caso, el trabajo para nosotros es en casa y es muy demandante y con los niños. Pero nos enfocamos más en el hacer que en el ser. Entonces, para nosotros también ahí empieza el conflicto, porque cuando ahí está esa raíz, pues lógico que siempre va a causar un problema entre ambos, ¿no? Porque aunque mi esposo saliera a trabajar y se fuera desde la mañana hasta la noche, pues sí, para uno se queda toda la responsabilidad y los hijos, todo lo que conlleva el tener niños y además ser responsable de una casa, pues lógico que eso llega a un punto en el cual después ya no hay armonía, no hay a lo mejor más quejas que en sí el poder disfrutar nuestro hogar, ¿no? Pero sí, siempre ambos trabajos cuando están fuera del lugar, fuera de dedicarles tanto tiempo, pues lógico que causan problemas, ¿no? Y problemas muy fuertes si no los detectamos a tiempo. Yo tengo incluso también una perspectiva de la raíz y efectivamente es el tiempo. Fíjense que no lo platica mi esposa, pero yo la conozco en un hospital y entonces ella trabajaba como enfermera. Nos casamos y continuó trabajando. Ya se le olvidó esa parte de nuestro testimonio, pero nace entonces el primero y nace el segundo. Y entonces cuando nace el segundo hijo, pues al platicarlo, pues evidentemente un tema de decisión seria, porque era el trabajo o la familia. Y hay veces que uno se tiene que enfrentar a ese tipo de decisiones porque están ahí, a veces uno un poco que las encubre, no, 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 sí se puede, no, pues si nos ayudaban la familia, de repente dejar a los hijos por allá, por supuesto meterlos tempranamente a la escuela o a la guardia, en fin, siempre uno busca alternativas antes de preguntarle a Dios. Porque dice la palabra, herencia de Dios son los hijos, cosa de gran estima. Entonces, hay que sustentar el tema de la casa, el valor que tiene para Dios nuestra familia y el valor que tiene para Dios el trabajo, porque efectivamente Dios le dio ese trabajo y había que considerar a Dios en la ecuación. Y entonces fue un tiempo pues de meditación, un tiempo hasta de dificultad, un tiempo de hacer las cuentas entre nosotros. Ya saben, salario 1 y salario 2 y apenas si nos alcanzaba. Así hace uno las cuentas, ¿no? Humanamente, racionalmente. Pero una vez que Dios puso en su corazón finiquitar su trabajo, pues Dios proveyó, porque sin más ni más, ella decide terminar con el trabajo fuera de casa, venirse al trabajo dentro de casa, porque es un trabajo intenso, y en ese tiempo Dios hace que nos den una posición diferente en el trabajo y Él resarce ese recurso que aparentemente para nosotros iba a dejar de existir. Como decía Miguel, cuando uno cree en Dios, cuando uno da los pasos de fe que Él le pide a uno que dé, Él se encarga de la provisión. Y que fue una etapa intensa de un conflicto entre el tiempo del matrimonio y la familia y el tiempo laboral. Mi esposa decidió, porque ella lo decidió, entregar su vida al proyecto de familia, al igual que
Mike y Sandy, con 5 hijos, ella decidió el proyecto de vida que era darle buenas cuentas a Dios sobre la familia. Y entonces dejó en aquel entonces el trabajo. Las siguientes, ¿son enemigos o se puede tener armonía entre ambos? Sandy. Claro que se puede tener armonía entre ambos cuando verdaderamente vemos lo eterno, que es, en este caso son nuestros hijos, que es la eternidad. Claro que se puede tener armonía y se puede disfrutar ese trabajo. Sí es cansado, claro que sí es cansado, ¿verdad? Eh, pero nosotros debemos de entender que las prioridades de Dios para nuestras vidas. Tú también, mi esposo me decía que me metiera a trabajar, ¿verdad? Para ayudarle. Pero yo dije, no, yo le dije al Señor, pues yo le voy a decir a mi esposo que sí, pero no. Yo quiero trabajar aquí en tus hijos, ¿no? ¿Quién los va a cuidar? O sea, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién los va a atender? ¿Quién los va a abrazar? ¿Quién les va a compartir de la palabra, ¿no? Y ahora muchas mamis prefieren salir a trabajar y bueno, no las juzgo, ¿verdad? Pero el trabajo importante es el de casa. ¿Con quién estamos dejando a nuestros hijos? ¿Quién los está educando? ¿Sí? Cuando llegan, ¿quién les habla? ¿Con quién se desahogan? Encuentran a lo mejor un hogar vacío. Ajá. Entonces, eso es importante. Si, por ejemplo, yo que he estado en casa, han pasado circunstancias con mis hijos, yo estando en casa, estando al pendiente de ellos. Ahora, si están solos, ¿qué es lo que pasa? Entonces, uno como mamá, yo como Dios puso en mi corazón, en estar con ellos y en lograr esa armonía, ¿verdad? En no afanarme tanto en la limpieza, aparte de que gracias a Dios mi esposo no es un hombre exigente, entonces no afanarme tanto en eso y poder trabajar en equipo. Susi Serralde, una amiga de matrimonios, una vez me comentó, le digo, ¿y ahora cómo le voy a hacer con tanto hijo, verdad? Y me dice, pues ya están más grandecitos, te pueden ayudar. Y sí es cierto, los hijos pueden cooperar en la casa, sí, pero hay veces como mami, no. Si no limpias la mesa como a mí me gusta, si no lavas los trastes como a mí me gusta, entonces yo lo quiero hacer sola y no. Por eso yo decidí enseñarles a nuestros hijos que podemos cooperar para vivir mejor. Si entre todos lo hacemos, podemos estar mejor. Y aparte, también lo que aprendí es que las cosas no son siempre a mi manera. Debo de valorar sus lavados de trastes, sus lavados de baño. No son como yo quisiera, ¿verdad? Pero es enseñarles, valorar eso, valorarlo, ¿no? Entonces yo creo que no son enemigos, yo creo que se puede lograr una armonía, ¿verdad? Entre el trabajo y los hijos. Bueno, entre el trabajo y, La sí, familia. y el La matrimonio, familia. la familia. Ujú. Ok, sí. Yo también creo que no son enemigos. Yo creo que el trabajo es una bendición de Dios, ¿no? Para la familia. El trabajo es un medio por el cual Dios nos bendice para suplir nuestras necesidades, ¿no? Eso ya lo vimos hace muchos años, ya con el transcurso del tiempo. Porque cuando en el Génesis, como se comentaba hace rato, que no se escuchaba porque se cortaba el audio, que dice que también, ¿no? Que el Señor puso al hombre, a la mujer a su imagen y semejanza, y los puso en el jardín del Edén para que lo cuidaran y lo organizaran, lo administraran. Entonces, con esta palabra, pues yo también entendí eso, ¿no? Que el trabajo no debe de ser una carga ni un afán. ¿Por qué? Pues porque el Señor trabaja todo el tiempo. El Señor trabaja en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo trabaja todo el tiempo. Y entonces es una bendición el poder tener un trabajo. Claro que se debe de tener prioridades, ¿no? El trabajo no puede ser siempre de una jornada muy larga, sino se debe de administrarlo para poder también llegar al trabajo de casa, porque bien lo dijo usted hace un momento, ¿no? La herencia de nosotros, del matrimonio, son los hijos.
Y ese es el principal trabajo que debemos llevar a cabo, ¿sí? No puedo yo darle tanto mi tiempo al trabajo laboral porque no es eterno, porque en realidad no nos llevamos nada. Así como nos mandó Dios, así nos vamos sin nada y todo le pertenece a Él, ¿sí? No más riqueza o no sé, anhelos que tenga uno, ¿verdad? ¿Para qué? Lo importante y lo que de verasmente importa, que es un tesoro, es que nuestros hijos, como matrimonio, nuestros hijos, conozcan al Señor. Y dice la palabra, ¿no? Para que nuestras generaciones, pues, no tengan estorbo. Esa es la herencia que debemos cuidar, es la herencia que debemos instruir, porque cuando un papá se la pasa trabajando, y hablo por mí, te das cuenta que ya no hay sacerdocio en el hogar, que no hay un guía, que no hay un administrador. Y entonces los hijos, como decía mi esposa, ¿no? O sea, sí está ella, los cuida y todo. Pero de la parte también que dice Dios que nosotros somos cabeza del hogar, ¿no? Somos cabeza de la familia, ¿sí? Nosotros somos Dios, Jesucristo, y después seguimos nosotros para instruir y que nuestros hijos conozcan a Dios y vayan por el buen camino. Porque si es cierto, ¿quién nos lo va a instruir? ¿A quién le corresponde? Pues a nosotros. Y como varones debemos de dar esa guía a cada uno de ellos. Y con 5, bueno, entonces hay que organizarse muy bien, ¿no? Y como son de diferentes edades, pues cada uno tiene su forma de instrucción y su forma de guía porque no se le habla a todos igual. Entonces, yo creo que el Señor nos ha guiado por muy buen camino y nos ha mostrado en su palabra cómo es que debemos descansar en Él, claro que sí, descansar y no afanarnos y sí, ver el trabajo, que definitivamente es una bendición y es una herramienta que se puede llevar a cabo organizándose muy bien. Yes. Sí, Dios es muy claro, ¿no? En su palabra, que en su creación hizo al matrimonio, fue un diseño de él, y también el trabajo. Y bien dicho que el trabajo es una bendición porque también lo puso para que el hombre lo labrara. Y sí, tiene que haber trabajo en el varón porque eso es algo que Dios lo ha mandado a hacer para que sostengan un hogar, ¿no? Y por ejemplo, el matrimonio, como bien lo decían, es algo eterno, es eterno, hay eternidad en él. Y el trabajo, siempre va a haber trabajo, pero también al trabajo hay que ponerle límites, porque si no se le pone límites, pues por eso pasa lo que pasa, ¿verdad? Tantos conflictos matrimoniales. Entonces, el matrimonio siempre va por encima del trabajo. No quiere decir que por eso ya no voy a trabajar porque tiene prioridad. No, sino al contrario, todo tiene su tiempo, como también la palabra nos dice, ¿no? Todo tiene su tiempo y ese tiempo hay que ser específico en cuanto tener un trabajo, por ejemplo, los varones que son los que más salen, ¿no? Y se crea el conflicto porque cuando el trabajo es la prioridad, es el que más se lleva tiempo y a veces nosotros o mucha gente o antes sin conocer a Dios pensaba uno, no, pues es que hay que sostener, hay que darles. eh, y nuestro enfoque era en el dash, que tengan esto, que tengan que vestir, que comer, teléfono ahora, ¿no? Porque ahora los niños chiquitos los pueden ver con su celular y bueno, o sea, era solamente el proveer y proveer y proveer, todo físico, pero nada de lo eterno. Entonces ahí es a donde se pierde todo esto, el propósito de Dios, ¿no? Porque no hizo un trabajo para que se enfocara el hombre en sustentar una familia. Y bien claro lo dijo ahorita Miguel, ¿no? Él es el sacerdote, él es el líder, él es el que da identidad. Y si no ven a su papá, ¿de dónde creen que van a tomar identidad? Nuestros hijos, ¿no? Y nosotras como esposas, porque nosotras tomamos a veces un liderazgo que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque los papás no están en casa, salen a trabajar, se van todo el día y pues nunca tienen esa atención para ni con su esposa ni para con sus hijos. Entonces todo esto se va generando un caos
matrimonial, porque el matrimonio no fue diseñado así como lo dijo el Señor, ¿no? Le damos, aquí en la tierra le damos otro sentido al trabajo, como ese trabajo que nos va a sustentar y nos va a dar todo lo que querramos. Y no es cierto. Y no son enemigos. Si Dios lo hizo es por algo. Cada uno tiene un propósito, tiene una prioridad. Entonces, hay que ponerle límites, hay que ponerle su tiempo y darle al matrimonio también esa importancia que tiene, que es la más importante antes que un trabajo. Cuando uno tiene cuidado de tener esta atención para con su matrimonio, créanme lo que el trabajo, Dios acomoda en los tiempos, Dios acomoda todo. ¿Para qué? Para que tengan ese tiempo los varones de llegar a casa, de dar atención a la esposa, de dar atención a los hijos y pueda fluir pues un matrimonio sano, ¿no? Entonces sí depende mucho de los dos juntos, nos pongamos también a platicar, a tener esta comunicación y saber que también hay tiempos, aunque el varón salga, hay tiempos para darnos nosotros como matrimonio y dárselos a los hijos. Pero sí hay que estar poniendo atención mucho que le estamos dedicando más y saber que el matrimonio es algo que Dios nos lo ha dado y es una gran responsabilidad para ambos, porque hicimos un pacto delante de Él y en el cual tenemos que sustentarnos, ¿no? Y tomarnos de Dios, porque sabemos que en este mundo hay tantas situaciones que trata el enemigo de esta separación del matrimonio, pero depende de nosotros, no es del trabajo, no es de Dios, es de nosotros mismos, porque nosotros somos los que tenemos la voluntad de decir sí o de decir no. Entonces, sí pongamos mucha atención en qué estamos haciendo y que sea con la guianza de Dios, porque solamente con Él es que podemos salir adelante. Sí, y es interesante cuando uno ve a la luz de los principios de Dios esta situación. Es sencillo concluir que no son enemigos y sin embargo, en nuestro tiempo y en su momento fueron enemigos. ¿Por qué? ¿En qué sentido fueron enemigos? Compitieron por el tiempo. Fíjense, recuerdo mucho en una ocasión, era mi cumpleaños, mi esposa hace una comidita, etcétera, y entonces era domingo incluso, pero hubo un caso excepcional en el trabajo, un cambio de sistema, y entonces me citan en domingo, salgo de aquí en la mañana y regreso muy noche, ya nuestros hijos dormidos, etcétera, y solo me esperaba mi esposa. Y entonces, nuevamente la reflexión. Y puesto delante de Dios, Dios, yo tengo el deseo de honrarte y de guardar mi casa. Ayúdame, dame entendimiento. Yo sé que lo posible está de mi lado, pero lo imposible está del tuyo. Y fíjense, tomamos un primer curso de matrimonios. Y entonces me acuerdo, era un día en la semana a las 8 de la noche. Mi horario de salida formal eran las 7, pero nunca, la mayoría de las veces no salía a esa hora. Entonces le dije, bueno, señor, voy a hablar con mi jefe. Y le dije, oye, ¿me das permiso de salir a mi hora? Tal día, ¿no? El día que íbamos al curso. Me dijo, bueno, te voy a dar permiso. Ve al curso porque sí, me parece muy importante, ya saben, a veces para todo el mundo es importante la familia, pero a la hora de los hechos no todo el mundo le da el lugar a su matrimonio, a su familia. Me dijo que sí. Y entonces pasaba que el día que me iba a ir al curso a las 7 en punto me hablaba. Oye, que vamos a ver tal cosa. Y yo le decía, señor, pues le voy a decir, oye, hoy es el día de mi curso. Ah, de veras. No, bueno, entonces vete y mañana lo vemos. En detalles de ese tipo, cuando pones delante de Dios esa prioridad que sí, que honestamente quieres desarrollar. Por eso dice que Él conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Cuando nuestra intención es, ¿cómo le hago, Señor? Otra cosa que me enseñó es que, miren, yo tenía 2 horas de comida.
la mayormente del tiempo, pues en 35, 40 minutos se podía comer bien, despacio, etcétera. El resto me daba tiempo para orar y para ser consistente con mis tareas. Y entonces salir a mi hora, porque lo que había planeado para el día lo había concluido. Entonces, cuando me veían salir a la hora, hacían hasta la broma y decían, oye, doctor Jiménez, ya te dio frío. Como para decirme, oye, pues, si apenas se está poniendo bien y a ti ya te dio frío a la hora de mi salida. Pero nunca pudieron argumentar que hubiese sido irresponsable con una tarea o con un trabajo. ¿Por qué? Porque le dije, Señor, ¿cómo hago? Y él me dijo, hazlo todo como para mí. Haz las cosas como para mí. Y entonces yo le pedí, porque la sabiduría y la inteligencia vienen de él. Bueno, pues hazme sabio, hazme competente para que los trabajos que yo entregue puedan ser en el tiempo y en la manera correcta y no tenga ninguna dificultad con quien es mi autoridad a efectos de poder salir al menos a mi hora. Trabajaba hasta los sábados, mediodía. Y sin embargo, Dios escuchó por un lado las oraciones de mi esposa y por otro lado mi actitud delante de él. Señor, yo no sé cómo actuar con Faraón. Y por más que había leído a José, y bueno, dice que Faraón se daba cuenta que Dios estaba con José, porque todo lo que hacía prosperaba. Y yo me acuerdo que algún día le dije, Señor, pues hazme como José, por favor. Yo necesito que las cosas que me encarguen las entregue correctamente para que, pues nunca el irme a mi hora, el buscar estar más tiempo o el tiempo necesario con mi familia, sea un motivo para que menoscabe en el trabajo que entrego ahí. Pero sí, fue un tiempo complicado. Fue un tiempo de roce entre la actividad laboral y la actividad matrimonial y familiar. La tercera, ¿cómo les ha ayudado establecer prioridades en estas dos, una tarea y una relación? La tarea laboral y la relación de matrimonio y familia. Sandy. Bueno, cómo ayuda a establecer prioridades? Pues primero entender que en mi caso, mis hijos, los hijos que Dios nos ha dado, que ha dado a nuestro cargo, no son de nosotros, son de Él, y que necesitan ser instruidos por su palabra para que regresen, ¿no? Para que reconozcan la voz del Padre, para que regresen a Él. Entonces, cuando uno ya tiene esa prioridad, ya lo demás se va ajustando. Claro que tenemos anhelos, claro que nuestros niños tienen anhelos, ¿no? Anhelos de ir aquí, de ir allá, de comprarse una ropa. Claro que sí, pero como bien lo dice, cuando ponemos nuestros anhelos en las manos de Dios, cuando confiamos en Él, Él los cubre, porque dice su palabra que Él cumple los anhelos de nuestro corazón. Y también dice su palabra, busca el reino de Dios y su justicia y todo se te dará por añadidura. Entonces, cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, Dios va a dar la provisión de una manera sobrenatural en nuestras vidas para nuestros hijos. Ahora, también el que, pues yo debo de entender que también mi esposo pues llega tarde del hogar. Por ejemplo, yo le decía, es que luego tú llegas, Miguel, y te sientas y te duermes y yo quiero platicar contigo y así se toma una pequeña siesta, ¿no? Entonces me empezó a llevar, no llegábamos y nos dormíamos los dos. ¿Por qué? Porque era andar en el carro todo el día viendo a los clientes, no, es un agotar el estrés del calor, el estrés Tráfico. del tráfico. Entonces ya Dios me dio una lección, ¿no? Entonces, bueno, ya viene, ya respeto que tome un tiempo, ¿no? De descanso, que se desacalore. Entonces uno, pues va aprendiendo, ¿no? El Señor te va mostrando, va aprendiendo, ¿no? Ten cuidado de tu esposo, no te exasperes, ¿no? No te enojes, sé comprensiva con él, ¿no?
y también con los niños, pues vamos a lo mejor sí estamos un poco agotados, pero pues vamos a tomar un tiempo con él. Entonces, cuando entiendes lo que es primero para Dios, entonces tú empiezas a ajustarte, y si no, el Señor te va mostrando, ¿verdad? Qué es cómo debes de actuar. Pero pues sí, sí hay que designar las prioridades de Dios y nosotros alinearnos a ella. Pues concuerdo con mi esposa, digo, yo creo que sí. Nada más que yo para ayudar a establecer prioridades, pues pido ayuda, ¿no? ¿A quién? Pues a nuestro Padre, porque Él es el único que me puede mostrar cuáles son. Yo creo que si algo he pedido es sabiduría para poder guiar a esta familia. Está grande, pues son 5 y Sandy son 6. Eh, somos 6 integrantes. Entonces, primeramente, pues ir a Dios, ¿no? Que Él nos muestre, Señor, ¿cuál es tu prioridad? ¿No? Y platicando hace un momento con Sandy, yo le decía, ¿cuál sería la prioridad de Jesucristo cuando iba a tomar su discipulado? ¿No? Bueno, ya cuando iba a salir a predicar, porque bueno, él tenía un oficio, él se dedicaba a la carpintería, pero no dijo, ¿verdad? Voy a hacer una fábrica de muebles y de aquí vamos a ayudar a los pobres y de aquí vamos a hacer, ¿no? Muchas fábricas. Muchas fábricas. No, él tenía una visión más allá de lo incomprendible del ser humano. Entonces, el Señor dijo, o sea, ¿qué es la prioridad? Es la familia, pero para el Señor la familia no nada más eran sus integrantes de ese tiempo, sino toda la creación y la que todavía ni existía, ¿no? Para la eternidad. Entonces yo le pregunto ahora al Señor y digo, ¿cuál es mi prioridad? Y dice el Señor, pues tu herencia. Es tu esposa y tus hijos. Entonces tratamos de dar tiempos que aunque sí es un poco difícil porque ellos también ya tienen sus prioridades, que son la escuela, las tareas. Tenemos un hijo universitario, otro en la prepa, uno en la secundaria y el otro va al kinder, ¿no? Entonces, también ellos ya tienen sus prioridades y debemos empaginarnos con ellos para tratar de que haya esa armonía. El trabajo siempre va a haber, pero también al trabajo le hemos dado esa parte porque a través de nuestro trabajo aprendimos a bendecir a las familias y entonces también damos una prioridad al trabajo, pero no es el primero en nuestra O sea, casa, ¿no? No es tanto el dinero. No, el primero, o sea, que sea la primera prioridad. No, la primera prioridad es la familia totalmente y llevarlos pues a que las generaciones conozcan a Dios primero, ¿no? Porque es eterno. Esa es la eternidad que verdaderamente pues nos vamos a llevar. Lo demás se queda, lo demás se queda y igual dice uno, es que no le puse prioridad a mis anhelos, por ejemplo, ¿no? Porque yo voy a tener anhelos y tengo unos muy grandes y dice el Señor, oye, pues viajar por el mundo a lo mejor, ¿no? Pero también, como decía Sandy hace un momento, hemos aprendido a que nuestros anhelos se alineen y sean alineados a la voluntad de Dios. Y qué padre es, ¿verdad? Que cuando Dios cumple esos anhelos, uno descansa. Dice, Señor, gracias, gracias, porque de verdad cumples con nuestra familia, o sea, no nos has dejado jamás. Sí, y podemos, perdón, que podemos ver que Él cumple nuestros anhelos y sin dinero. Así brevemente, nuestros hijos querían ir a la playa, querían conocer la playa y pues ya estaban 4, no, 3. Entonces, pues no teníamos así tantos Estaban niños, chiquitos, tan ¿no? pequeños. Y pues le movió el corazón el Señor a un matrimonio y nos invitó a pasar toda una semana en familia en uno de los mejores hoteles de Acapulco. Está todo pagado, ya no Todo pagamos pagado. más que la gasolina. Entonces, Dios cumple nuestros anhelos. Cuando nosotros le damos su lugar a Dios y confiamos en Él, cumple los anhelos y no nos va a llevar a cualquier parte, nos va a llevar a lo mejor Claro. y sin dinero. Pero cuando decidimos confiar en Él y sin necesidad que yo tenga que salir a trabajar
8 horas fuera de casa, dejar solitos a nuestros niños y afanarme en buscar el dinero. Ujú. Pues así es. Ujú. Sí, en nuestro caso, referente a lo que decía mi esposo de cuando yo dejé de trabajar, bueno, en ese tiempo, pues Dios me había puesto en mi corazón el dejar de trabajar. Entonces, ahí fue mucha oración porque pues ya saben que el mundo siempre jala, ¿no? De decir es que no nos va a alcanzar, es que qué vamos a hacer sin este dinero. Y bueno, tenía que poner en la balanza también a mis hijos, ¿no? Que eso era, y todavía en ese tiempo yo creo que era muy bebé en el Señor, entonces, pero aún así entendí que Dios me estaba llamando a irme a casa, a quedarme en casa, porque sabía y ya lo estaba viviendo, ya con dos chiquitos y andar en transporte era muy complicado. Entonces fue ahí donde dije, sí, está bien, voy a dejar de trabajar. Y sabía que mi prioridad eran mis hijos, mi esposo, porque también se descuida la relación matrimonial. Entonces fue como, sí, tuve que decidir dejarlo. Y algo que para mí era muy importante también eran mis hijos, porque yo anhelaba tener hijos. Entonces decía yo, bueno, pues si tanto anhelaba tener hijos, entonces, ¿por qué no los voy a atender, no? Y fue entonces que dejé de trabajar y no me pesó, porque una vez que estaba yo en casa, fue algo bien, pues, que disfruté mucho, desde tener a mis hijos chiquitos, verlos, cómo iban creciendo, cómo se desarrollaban, y la relación con mi esposo, porque también eso es algo que muchas veces también descuida uno, ¿no? Entonces, gracias a Dios, a pesar de que él salía a trabajar y se iba todo el día, siempre, siempre lo esperaba. Siempre esperaba a que llegara para poderle platicar todo lo que había hecho en el día, porque ya saben que las mujeres no perdemos el detalle de poderles platicar todo. Y sí, aunque ellos llegaban cansados, pero así como que entreabiertos los ojos yo le platicaba a él todo, no sé si realmente captaba todo, pero yo llegaba y le daba una reseña desde el amanecer hasta el anochecer de todo lo que sucedía. Y era parte de nuestra comunicación también, porque era el tiempo que podíamos hablar. Y yo sé que allí, en el transcurso de tantos años, Dios siempre estuvo ahí, porque a él siempre lo mantuve comunicado de todo lo que sucedía y conocía a los hijos a través de todo lo que yo platicaba. Y claro que pues también uno como esposa convives mucho con tus hijos, los atiendes, sabes qué están pasando, qué les hace falta, si están tristes, o sea, todo lo que los hijos puedan sentir. Muchas veces cuando estás como mamá, ahí en casa te das cuenta de las necesidades que tienen los hijos. Y la mayor bendición es que los puedas ver crecer y que tú estés a cargo eh, de esa educación, porque nosotros como padres somos los responsables. No es ni su abuelita, ni mi hermana, ni mi tía, la guardería, la mejor escuela, no, somos nosotros. Entonces, a través de los años hemos podido ver y dar testimonio de que los hijos atendidos por la mamá en sí, en casa, son diferentes a los demás. Entonces, ha sido una gran bendición y pues realmente el trabajo de mi esposo que salió durante muchos años todo el día eh, fue una bendición, porque sí lo fue una bendición para todos nosotros. Pero también como ayuda idónea que somos las esposas, está en nosotros en que ellos también puedan estar enterados de todo lo que pasa en la casa y no solo a lo mejor si se portan mal o no los hijos, si se obedecieron, no, sino que sepa realmente de todo lo que sucede en la casa y él pueda estar también consciente de las necesidades que tienen nuestros hijos y sobre todo de que nuestra relación matrimonial se siga cultivando y siga creciendo ese vínculo de unidad, ¿no? Porque si dice uno, bueno, es que se va todo el día y no regresa y regresa tarde, pues es un buen pretexto para decir, no pude tener una relación con él. No, no es cierto.
así llegara a las 10, 11, 12 de la noche, porque a veces sí llegaba muy tarde, yo lo esperaba y siempre había una plática acerca de lo que sucedía en casa y de cómo estábamos todos, ¿no? Entonces, para mí eso fue a lo largo del tiempo una bendición porque puedo ver que mis hijos, a pesar de que su papá estaba fuera, él los conocía, los llegaba a conocer y sabía cómo estaba cada uno. Entonces, no, para nosotros no fue, a lo mejor sí, sí lo hubo, no digo que no, pero hoy en día podemos decir que nuestros hijos siguen en el Señor, aman al Señor y yo creo que ellos tienen muy entendido lo que es un matrimonio. Y sí, por supuesto que hay esos retos del tiempo, de la dedicación, y aunque uno establece prioridades, siempre hay algunas cosas que requieren más tiempo, que requieren una consideración mayor. Entonces, por supuesto que eh, vuelvo quiero resumir, uno pone o hace lo posible y Dios hace lo imposible. Yo le decía, Señor, que Faraón te conozca. Y entonces la empresa empezó a promover las relaciones familiares, imagínense. Y hasta hicieron un día de la familia y yo fui encargado de organizar el día de la familia de la empresa y invitar a padres y hijos y hacer todo un evento acerca de la familia. Y hasta la fecha, cuando el fundador partió de esta tierra, que conoció a Jesucristo, él habló de la familia de trabajo. Fíjense nomás hasta dónde llega Dios cuando uno establece esa prioridad. Dios, nuestra casa, el trabajo. Qué bendición es poderlo poner. El tiempo se nos ha hecho pequeño, hay mucho más, porque pues, evidentemente testificar la buena obra que Dios ha empezado en nosotros requiere mucho tiempo, requiere más tiempo. Imagínense hablar entre los 4 de 10 hijos, ¿no? Sí, Si nos fuéramos al sí, detalle de cada uno de las vivencias que tuvimos con ellos, ¿no? Así es. sí. Pero aquí el mensaje de fondo, sigan los dos principios de Dios. Uno, Él bendice el trabajo, pero sobre todo, Él establece como prioridad el sacerdocio en casa a través de los padres y la identidad. Así Hijos con identidad tienen un comportamiento absolutamente diferente y un desempeño distinto a hijos sin identidad. Nadie puede cubrir la necesidad espiritual, emocional de nuestros hijos. Para eso Dios nos puso en casa. Así que, pues muchas gracias, Mike y Sandy, Sí, corazón, muchas gracias a gracias. Dios. De veras anhelamos que nuestro testimonio les sea de utilidad. Y cualquier cosa que quieran preguntar, por favor, en la red, mándenlo y con todo gusto les regresamos. Y les recomendamos el libro Tu identidad cuenta. Tómenlo por Amazon. Ahí lo pueden encontrar o en su país de residencia a lo mejor hay alguien que lo tiene en papel y se los puede hacer llegar. Que tengan buena tarde. Buenas Buenas tardes. Buenas tardes.